Muy buenas tardes, le damos nuestra más cordial bienvenida a otro momento de nuestro espacio ProDynamis, donde discutimos y debatimos temas de actualidad, y con gente caracterizada, con gente que realmente tiene fundamento en cada una de estas temáticas que vamos proponiendo. Agosto, mes de los niños, el Día del Niño en Paraguay. Nosotros aquí queremos también sumarnos un poco en ese contexto a esa fecha conmemorativa y hablar de niñez, ¿por qué no también de adolescencia si cabe el momento? Pero bueno, hoy me acompaña la abogada Graciela Noguera, una luchadora del segmento de los derechos de los niños. La conozco hace unos cuantos años también, tiene un profundo testimonio personal, está al frente de una fundación que se llama NAF, hace más de 7 años, y es una persona totalmente apasionada de este tema. Así que creo que es una persona muy conocedora, muy referente de toda esta problemática, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la defensa, la promoción de algo que es fundamental para cualquier sociedad, que es su niñez. Así es. Así que bienvenida, Graciela, te damos, nuestra más cordial bienvenida a vos también. Y bueno, queremos empezar así con como esto es un espacio que pretende ser también de intercambio de ideas y no sujeto a algo muy rígido, sino que podamos manejarlo con comodidad, con flexibilidad. Ya te empiezo planteando un tema. En estos días estaba una discusión familiar, o un intercambio familiar, una conversación familiar, recordando o haciéndonos eco de una situación realmente llamativa, ¿verdad? Una pareja que, bueno, a través de las redes y qué sé yo, comentaba que al fin había terminado el proceso de adopción, que al fin había culminado todo eso. Y bien, fantástico. La cuestión llamativa era que el proceso tomó 8 años. Y realmente 8 años para un proceso de adopción, yo no encuentro otro término más que decir que es un escándalo. No puede ser. O sea, no sé cuántos años tendrá ahora esa criatura, pero si tenía 1, tenía 2, tenía 3, ahora es un adolescente. Son 8 años de ida, venida, bueno, y vos conocés mucho de estos procesos, conocés la interna de los juzgados que tienen que ver con esto. Entonces, podríamos empezar tocando un poco este tema, la verdad, muy lastimoso, y que así como uno lo ve desde afuera, en vez de pensar en los niños, en vez de pensar en las familias, ¿qué está pasando para que el proceso de esto? Bueno, a lo mejor no todos duran 8 años, pero yo no conozco de mi entorno inmediato ninguno que haya durado menos de 4 o 5 años. Y decime vos si estoy muy equivocado. Así es. Entonces, contanos un poco qué está pasando, qué es esto, por qué tenemos este tipo de realidades, si se quiere, bastante lacerantes en nuestra sociedad. Bueno, en primer lugar, Blas, te agradezco por la invitación, el tiempo y el espacio de hablar sobre niñez, porque es tan importante hablar sobre estos temas en materia de familia, porque cuando hablamos de niñez y adolescencia no podemos dejar de hablar de familia, porque los niños no están aislados de lo que es el entorno de familia, porque de algún lado vienen. Los niños de calle de alguna familia vienen. Entonces, es importante mencionar que el fundamento de la sociedad es la familia, como ya es un cliché que siempre estamos escuchando, pero ¿por qué entonces tenemos tantos niños en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué tenemos el problema de que hay niños sin familia? Siempre escuchamos distintos programas que tratan de trabajar con los niños vulnerables, niños huérfanos, pero ¿por qué esos programas no están funcionando? Evidentemente porque la ley no está dando una respuesta. O sea, hay un sistema de protección legal que se tiene que trabajar. Y por más de que la familia es la solución para el niño vulnerable, finalmente es el Estado el que regula las leyes que regulan esa sociedad. Entonces, ahí es cuando nosotros, en nuestras individualidades, necesitamos dar nuestro aporte y de una u otra forma hacer escuchar nuestra voz para que esa legislación pueda funcionar y esos programas funcionen. ¿Por qué? Finalmente,
la solución al problema del niño vulnerado no es el programa de gobierno, no es el financiamiento de gobierno. Y muchas veces escuchamos que el financiamiento y el gasto público que es destinado a programas de políticas públicas de la infancia es una inversión del gobierno. Sabemos bien que ese programa no es la solución real, sino que la solución real es que el niño esté en una familia estable. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese hilo conductor llegue a que ese niño vulnerado quede en una familia estable? Ya sea pero rápido, ¿verdad? Rápido, la familia de origen o una familia adoptiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy en día nos encontramos, si vamos a irnos a hablar técnicamente, nos encontramos ante distintos programas que tratan de dar una solución al problema de la adopción. Pero ahí el común ciudadano o el que no es abogado, el abogado que no está en materia de infancia, de niñez, te va a decir, bueno, pero sencillo es, el papá que le estuvo maltratando, abusando a su hijo, esa familia que no le cuidó a su hijo, que pierda la patria potestad y ese niño vaya a una familia que, ¿cuántos padres quieren hijos? Bueno, pero ¿por qué eso no se está dando? O sea, eso también tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué no hay una solución real y práctica para que ese niño, en vez de ir a parar en una familia de guarda o de acogimiento familiar en forma temporal, mientras dure, vaya ya a su hogar claro, definitivo, vaya a una... O sea, esa es una solución real y práctica. Pero ¿por qué no se...? O sea, la pregunta es, ¿por qué no se está dando esa solución real? ¿Por qué tenemos que quedarnos por el camino como si fuera que tenemos que dar un atajo a que ese niño vaya a una familia de guarda, luego vaya otra vez a su familia de origen a sufrir, luego, no se restauró su familia de origen porque se tuvo que hacer mantenimiento del vínculo biológico con un equipo interdisciplinario de una institución? ¿Para qué? Para que se le restaure la familia y ese niño no salga de su entorno de origen, para que no pierda su origen. ¿Qué origen? Del origen donde fue vulnerado, fue revulnerado, volvió a las calles. Entonces, ¿cuál es la solución real a la problemática de la adopción, de ese niño de la calle, de esa niña que fue prostituida por su propia mamá y finalmente la mamá no perdió la patria potestad, o si perdió la patria potestad, va con la abuela, que es la mamá, y finalmente vuelve a tener vínculo y vuelve a ser revulnerada la niña porque es un sistema familiar? Entonces, ¿hasta dónde vamos a romantizar el mantenimiento del vínculo biológico, que es gravísimo? Porque si nos ponemos a pensar en el romántico término mantenimiento del vínculo biológico, realmente ese mantenimiento detrás viene un financiamiento millonario, porque necesita mucho financiamiento para poder realizar ese mantenimiento del vínculo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se crean las políticas públicas. Esas políticas públicas requieren programas que son de mucho financiamiento, porque necesitas muchísimos técnicos, contratar muchísima gente para poder saber si es que esa mamá que le estaba vendiendo a su hija en la calle realmente está bien, como para poder relacionarse de vuelta con su hijo. Y mientras el niño ya es mayor de edad y creció en una sociedad que le vulneró toda su infancia, y un niño vulnerado es un adulto que ya sabemos cuál es el resultado. O sea, hablando así en términos, vamos a decir, más coloquiales, yo lo que estoy entendiendo es que en realidad se complejizó y se agregaron eslabones tras eslabones en ese proceso. En vez de acortar los procesos, estamos alargando. Exacto. Estamos agregando instancias, estamos agregando, no sé, momentos, como vos me decís cuando me hablabas de esto del vínculo biológico, ¿verdad? Sí, mantenimiento del vínculo. Eso. Entonces quiere decir, la persona abusadora, según esta perspectiva, hay que darle una segunda, una tercera y una cuarta, a ver si se enmienda, a ver si esto, a ver si lo otro. Mientras tanto, esas personas a su vez eventualmente pueden ser que reciban algún tipo ya de apoyo de alguien, ¿verdad? Pero por otro lado, me suena mucho a que ya hay un montón de funcionarios que tienen que estar detrás de esto, ¿verdad? O sea, como dijiste, necesita el técnico, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra, el perito de esto, el perito de lo otro. O sea, un montón de empleo para mucha gente que en realidad pareciera que así,
si entendí bien, Sí. es el interés de toda esa cadena, Ujú. llamémosle, no sé si decir de valor, pero esa cadena y sus actores son lo que más pesan a la hora de diseñar estos procesos y no así, digamos, buscarle una solución relativamente rápida y económica. A eso que vos decías, que hay mucha gente, muchas familias que quieren tener un hijo y están siendo sometidas a este pasilleo, a este peregrinar de años. Pues yo conozco gente de mi entorno inmediato y te decía, menos de 4 años, si 3 años es como que salió por un tubo. Y en esos 3 años, bueno, es ida y venida y sesiones y audiencia y bueno, y también tienes que tener el abogado, tienes que tener tu abogado. O sea, en realidad es así como se va armando esta lógica. Sí, el problema con la adopción es que es como si fuera que el sistema judicial y bueno, finalmente políticas públicas de infancia, de niñez, conspiran contra la adopción. Cuando es como que está satanizada la adopción. El por qué no sabemos. Bueno, sí, en realidad, para los estudiosos de todo lo que es el antecedente de la adopción, algunos justifican, algunos jueces y magistrados que ya hace tiempo están y ya tienen el chip de no a la pérdida de la patria potestad, y si se da, se tiene que dar todos los argumentos, por eso que dura tanto, se tiene que dar todas las causales, las pruebas, porque en tiempos pasados había mucha venta de niños, entonces se hacían muchos negociados entre los jueces y se daban adopciones y se vendían legalmente a los niños. Ese es el justificativo. Pero en realidad, si hoy nos ponemos a pensar, tenemos todos los argumentos y los procesos y el debido proceso para que esto sea rápido. O sea, argumentemos, hagamos las documentales, las causales, las instituciones pertinentes, Fiscalía, Ministerio Público, todas las instituciones que tienen que involucrarse, pero que sea rápido. O sea, el plazo realmente corresponde para que salga rápido la adopción. El problema es el criterio de las partes. Es como que un miedo a dar la adopción. ¿Y por qué? Porque lo que se hace es trabajar en el mantenimiento del vínculo biológico, romantizar. Entonces, pero ahí no hay un conflicto de interés entre lo que sería el bienestar del niño, porque si se insiste tanto en mantener eso, a mí me parece que hay un cierto desbalance ya, como que nos preocupa más la mamá vulnerada o lo que sea, porque del papá nadie se ocupa, que el niño en situación ya. sí. O sea, si la madre tiene una problemática ya personal, como decías, de vicio, prostitución o lo que sea, con esto que vos me decís, es como que nos interesa más el rescate de esa persona que el interés del niño, ¿o me equivoco? Y es un conflicto, o sea, en el hecho y en la realidad, ese es el resultado. Pero las leyes dicen lo contrario, el discurso dice lo contrario, la política pública dice que el interés superior es el niño, pero finalmente lo que ellos no dan a entender es eso, ¿verdad? De que mantener el vínculo es que el niño tiene que permanecer en su entorno familiar. O sea, eso es el discurso romántico que nos dan actualmente con el tema de adopción. Entonces buscan que esté con la madre ya no quiere saber nada del niño. Conozco casos. No, igual se busca para que el niño esté con la madre o con algún familiar cercano y bueno, finalmente es otra vez cerca de la madre. Entonces, son criterios contradictorios al bienestar del niño realmente, que se tienen que trabajar y hablar y no se está hablando. O sea, este es un tema que no se está hablando en los espacios interinstitucionales que finalmente son ellos los que regulan. Tenemos una ley del 2020 que es la 6486 que dice, es largo su título, dice, Ley de promoción y protección del derecho del niño, niña, adolescente a vivir en familia, que regula el cuidado alternativo y la adopción. Ese es el nombre de la ley. Sí. Entonces, ¿qué es? Ahí metieron todo. Con esa ley se modificó la ley de adopciones. Y finalmente
la esencia de esta ley es el mantenimiento del vínculo. Es Pero eso es lo que trabajar, alarga los procesos, entonces. y en teoría no alarga, pero en el hecho sí alarga, porque cuando hablamos de fortalecer el mantenimiento del vínculo biológico del niño vulnerado, estamos hablando de que se crea un programa obviamente ahora ya financiado, con un muy buen financiamiento, y este programa lo que hace es trabajar para saber y resolver por qué el niño tiene que salir o no tiene que salir de su familia de origen. Mientras tanto, el niño tiene que esperar en una familia acogedora. Esta familia acogedora no tiene que tener la intención de adoptar. O sea, no, eso es claramente. Te preguntan. ¿Cómo? A ver, ahí... Y ahí se da el apego y sufre la familia y sufre el niño. O sea, es imposible que no se dé, o sea, es una cuestión hasta medio masoquista. No, masoquista es, sí. Perdón, Es tremendo, es analizando un poco la política pública. Por otro lado, ese hogar de acogida, o sea, ¿qué estímulo tengo yo para abrir mi casa para ese tipo de... Si al final tengo que estar a resulta de... Entonces, si entiendo bien, si la mamá se recupera o no se recupera, alguien me dice, sí se recuperó, aunque no se haya recuperado. Pero hay un técnico ahí que saca un dictamen que dice que yo lo tuve al niño 3, 4 años, ya se recuperó, la mamá le puede devolver entonces, como si fuese un objeto. En teoría es así, pero por varios cuestionamientos que ya se están haciendo, entonces ellos están tratando de que el niño permanezca en el lugar de acogimiento familiar. Ahora, se está trabajando, o sea, el Ministerio de la Niñez... Pero cuando me decís se está trabajando, esos verbos así sí. En gerundio, quiere decir que esos son procesos que siguen siendo precarios. O sea, en el fondo, el hogar de acogida sigue teniendo una situación bastante precaria, ¿verdad? No, en ese sentido de que... El acogimiento familiar, sí. No, el acogimiento familiar son familias, son familias. Las residencias familiares, o sea, los hogares transitorios son los hogares donde están muchos niños porque no se encontró una familia que diga, yo quiero por un tiempo a este niño. El hogar transitorio es una especie de orfelinato, ¿no? Es lo que anteriormente se mencionaba, que hoy ya cambiaron los términos. ¿Cómo le llaman ahora? Hogar transitorio. Hogar transitorio, ok. Entonces, residencia transitoria, hogar transitorio, entonces, que está bien regulado también porque tiene que tener una cantidad de niños solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y ese hogar transitorio cobra algo por el servicio? Y es financiado por el gobierno y algunos hogares privados, pero finalmente hay financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, nuestro gobierno actual, nuestro Ministerio de la Niñez, realmente el Ministerio de la Niñez no tiene la culpa de lo que está ocurriendo con los programas. ¿Por qué? Porque esta es una ley que en el 2020 fue establecido. Ellos lo que hicieron fue recibir el paquete cuando toman el gobierno y empiezan a trabajar. Fueron procesualmente tratando de modificar, pero es casi imposible hacerlo de una vez. Porque si yo de hoy a mañana quiero cambiar toda esa normativa, ¿qué pasa con esos niños que ya están dentro del sistema? ¿Cuántos tenemos ahí? ¿No tienen una idea? Sí, tenemos 800 niños, aproximadamente 1000 niños que están dentro del sistema protegidos. ¿Y hace cuánto? ¿Vos tenés una idea? Sí. O sea, yo nomás le conocía 3 o 4 matrimonios que están 4 o 5 años con esto, o esos plazos son normales. Este número de niños yo escucho desde el 2020, desde que se empezó a trabajar, 6 años. Yo escucho esa estadística desde que se empezó a trabajar ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley propuso UNICEF con la ministra anterior de la niñez. Entonces ellos fueron trabajando y fue una ley que trajeron obviamente de otros gobiernos y con una línea doctrinal de otros gobiernos. Entonces hoy en día lo que le toca a este gobierno es aplicar esa ley. Y ahí es cuando nos encontramos con la realidad, porque ahora estamos sintiendo eso. Escuchamos muchas familias que son acogedoras, se encariñan con los niños y quieren adoptar, pero no pueden adoptar porque se tiene que hacer todo un procedimiento y se alarga. O sea, si vos vamos a decir, te inscribís como hogar acogedor, esa es la terminología. Como familia acogedora. Familia acogedora.
ya es a sabiendas que no vas a poder adoptar. De hecho, te hacen todo una investigación y sí, unas preguntas donde vos tenés que declarar de que vos querés acoger, no adoptar. Porque claramente dice que es acogimiento familiar y no adopción. Claro, la ley se modificó nuevamente en este tiempo en donde ya hay lugar para que esa familia acogedora, pasado un tiempo, pueda solicitar la adopción. ¿Y Pero tiempo eso, pasado? una vez que se tengan los dictámenes del equipo técnico de que es inviable el... ¿Y cuánto más o menos tarda eso? O sea, insisto en esta pregunta. Yo sí. nomás le conocí a 2 o 3 matrimonios que justito ellos tenían procesos de 3, 4 años o eso en tu experiencia, vos que estás en el tema. Yo honestamente, en los plazos yo no quiero decir porque la ley dice 3 meses, 2 meses. Pero para nunca se cumple. Y claro, por eso no quiero ser irresponsable de decir sí, 3 meses. Y entonces cuando el abogado dice 3 meses, en 3 meses ya, no, mentira, no es Jamás así. se cumple. No, porque dependés del sistema de judicial, dependés de todo un sistema interdisciplinario, de un equipo interdisciplinario. O sea, aparte también hay 2 poderes del Estado involucrados. Fiscalía, Ministerio de la Niñez y Judicial y Defensoría. O sea, todos ellos tienen que dar sus dictámenes después recién. Y es cada uno con su trabajadora social, cada uno con su equipo técnico. Y esta estructura interinstitucional que vos decís, ¿cuántos años más o menos tiene de estar andando así, con todo estos actores? Bueno, realmente desde el 2020 se empezó a trabajar en esta forma de llevar adelante lo que es la adopción y el acogimiento familiar, de que el niño, por eso dice la ley, que el niño tiene derecho a vivir en familia. No aclaró nomás qué familia, porque realmente no es una familia estable. Familia es porque puede saltar hoy de una familia, puede saltar a otra familia. ¿Este gobierno tiene la culpa? Eso quiero aclarar. No es acá que... Porque ellos ya adoptaron esa ley, ellos fueron los que adoptaron la ley, porque ya les vino el paquete así y ellos tienen que tratar de sobrellevar, porque la ley tiene demasiadas implicancias. Imagínate, regula los hogares, todos los hogares transitorios, los hogares, las residencias donde están, regula esos hogares transitorios, regula cuidado alternativo, regula guarda, regula... también regula la adopción. Entonces, es demasiado amplio para que una ley te pueda dar una solución real. Y ahí es que nacen los programas para ver si se puede paliar el problema que la ley creó, porque realmente esa ley creó bastante problema. Bueno, a la vuelta para nuestro segundo bloque te voy a preguntar un poco, porque me parecen muchos actores metidos acá. Sí. Y lo que te voy a plantear ese es el sistema de protección de la niñez. Si tenemos mejores resultados con toda esta panoplia de actores ahora o no. Eso vamos a discutir un poco, vamos a ampliar en el segundo bloque. Okay. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. Muy bien, volvemos aquí con Graciela. Bueno, y así hablando en términos bien caseros, un montón de instituciones vos mencionaste que tienen algo.
varios poderes del Estado, Sí. y bueno, indirectamente el legislativo también, o sea, los Así tres lo es, están así metidos ahí. es. Y al final, la solución es en la práctica. ¿Es mejor o es peor? Porque si tanta gente está metida acá, lo que esperaríamos nosotros, bueno, se mete tanta gente para que la cosa mejore. ¿O no? ¿O cómo vos la Bueno, ves? Es que en eso consiste el gobierno. Bueno, yo creo que esa no tenía que ser la O el respuesta. Estado, ¿verdad? El Estado, famoso es que en eso sí, consiste el para no, Estado. para no achacarlo a un gobierno, ¿verdad? Esa no tenía que ser la respuesta, pero esa es la respuesta, en eso consiste. Cuando el Estado es el ente regulador de la violencia en contra de la niñez, de la adolescencia y de la familia, entonces el Estado busca crear soluciones reales a la problemática. Esas soluciones tienen un perfil característico que son programas y políticas públicas. Entonces de ahí nacen las famosas legislaciones comparadas, programas que traemos de otros países. Entonces ahí es cuando nos encontramos con el problema más grande, que queremos imitar el programa que funcionó en otro país, pero que aquí no está funcionando. ¿Hay alguno de estos programas que haya funcionado realmente? Eso que se trae importado, medio, qué sé yo, así me suena medio enlatado. Y honestamente no conozco. Honestamente no conozco porque no creo que un enlatado funcione porque cada sociedad tiene su identidad. Y nosotros como Paraguay tenemos nuestra identidad y en materia de infancia también así lo es. Entonces, hay varios programas que si vamos a llevar a buscarle la vuelta vamos a encontrar, pero tratando de buscar la solución y dar nuestro aporte a lo que es la problemática de política pública de niñez, es que necesitamos trabajar en suprimir algunos programas que no están dando resultados y buscar para que sea más práctico, para que el niño pueda estar en una familia estable. Es tan sencilla la solución, porque si hablamos de niño que se encuentra en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de una solución única: familia. La familia es la solución para que el niño pueda estar en un entorno seguro. Una familia estable, Claro, constituida por mamá y papá, esa es la solución real. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos vamos por las ramas y buscamos cómo llegamos a esa solución, y lo que hacemos es crear más problemas, porque si no le damos una solución inmediata, entonces ahí es cuando vamos a divagarnos y nos vamos a ir por financiamiento, por programas, por proyectos, y el niño queda en el último ratio. Lo que a mí me suena eso es que cada vez más funcionarios, cada vez más técnicos, cada vez más expertos, cada vez más consultores, etcétera, etcétera, metiendo mano a algo, y sabemos que ahí hay una especie de proceso casi autónomo la burocracia pues se retroalimenta a sí misma, ¿verdad? Entonces al final lo que tenemos es una condición en la cual todo se hace más complicado, y si eso es así, me preguntaba, ¿estamos estimulando el mercado negro, entre comillas? Sí, así es. Cuando no damos soluciones reales, estamos dando lugar a otras prácticas que son más sencillas aparentemente, pero que no sabemos qué está ocurriendo. Y ahí es cuando podemos hablar de tráfico de niños, de venta de niños, recién nacidos. Esas prácticas no se daban antes. Esas prácticas siguen vigentes, y más todavía con un sistema que no da la solución real. ¿Por qué? ¿Hay muchos niños que quieren adoptar? ¿Hay muchos padres que quieren adoptar? Sí, los hay. Si hacemos en este programa una encuesta o hacemos un llamado para que se suscriban las familias que quieren adoptar, yo te aseguro que vamos a tener una enorme lista. Pero nadie quiere presentarse ni postularse porque ven como imposible. Es una misión imposible, te ilusionas. O sea, yo conozco gente que quiso adoptar y finalmente desistió. Prefiero no adoptar. Y la opción que el gobierno, la política pública da es acogimiento. Le preguntas, ¿quieres acoger? Me dicen, no porque me voy a ilusionar, vamos a tener el apego y después me van a quitar el niño, te dicen. Entonces ahí hay que explicarle toda la política con el que uno no está de acuerdo, pero que finalmente es lo único que hay, porque es lo que hay. Y en esto de acogimiento, ¿cuánto tiempo más o menos
está el niño para que la familia pueda invocar algún Y es derecho. impredecible, el tiempo es impredecible, porque es todo... Está en función de otros factores. Claro, porque estamos hablando de un equipo interinstitucional y estamos hablando de un equipo técnico que finalmente no va a dar resultado a 1000 niños. O sea, tiene que atender a 1000 niños, que entre los que están en acogimiento familiar con una familia temporal y entre los que están en los hogares residenciales. Entonces, en los hogares tenés niños que están 7 años, en los hogares residenciales. Y son niños que van a ser mayores de edad en ese lugar. Sí. Y mientras que hay familias que quieren adoptar. ¿Hay alguna idea de cuántas familias están interesadas en adoptar? No tenemos estadística clara Nadie actualmente. tiene un registro, no, nada. porque no es importante aparentemente. Aparentemente. Aparentemente no se está haciendo estadísticas. Realmente yo creo que tenemos que llevar adelante una especie de estadística de familias que quieran adoptar. ¿Pero para qué? Para proponer una política real. Una política pública real. Y es sencillo. De hecho, nuestra ley establece, por ejemplo, tenemos un decreto, el decreto 5402 de la ley 6486, la que mencioné. Ese decreto, en el artículo 8, dice claramente que la mujer que quiera desvincularse de su hijo por nacer puede hacerlo a través de la adopción. Y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia debe regular con el Ministerio de Salud para que esa niña, para que esa madre pueda acudir al protocolo correspondiente, y se tiene que elaborar un protocolo donde la mamá diga: quedé embarazada sin que... De manera indeseada. Indeseada, no planifique y quiero dar en adopción a mi hijo. Y se hace un protocolo. En Estados Unidos tenemos estados donde sí tienen ese programa y se previene el aborto, porque es una forma. Y nace el niño y el niño vive con una familia estable, adoptiva, donde se hace todo un proceso legal. Claro, y ahí pues, vos das una solución inmediata. Como política pública, damos solución inmediata, solución real, y evitamos el mercado negro. Y eso, hablando del mercado negro, ¿qué sabemos de todo en Paraguay? ¿Hay? Se escucha que hay. ¿A qué niveles? ¿Vos tenés una idea? Eso de venta de niños y cosas de esas, ¿son prácticas que se siguen dando? Son prácticas. De hecho, yo vengo de la semana pasada, estuve en un congreso mundial de trata y tráfico de personas, y entre ellos niños, por supuesto, y los recién nacidos son los más solicitados en el mercado negro, y eso está en América del Sur. Hay una red gigantesca que opera, y como es una red tan grande, y cómo haces para investigar eso, cómo haces para tener una solución real. O sea, la solución real es justamente un programa que dé el abordaje para que esa mamá no le exponga al niño, porque uno de los discursos que bien ganamos espacio, y te lo dice un activista pro vida, es que somos un país pro vida. El gobierno es pro vida, tomó el discurso pro vida. Pero ¿qué hacemos con el niño cuando nace? O sea, ¿dónde le dejamos al niño? ¿Le dejamos en estos programas? Esta especie de limbo. Claro. Sí, dando vuelta ahí. Entonces, ¿por qué no le damos la solución real para que nazca y vaya a una familia estable y sepa que de su origen? O sea, estos programas de legislación, si queremos traer tanto de otros países, legislación comparada, este programa establece claramente que cuando el niño cumple mayor de edad, va a conocer a su familia de origen y va a saber de dónde viene y va a saber quién es su mamá, y va a crecer en una familia adoptiva, va a saber todo su origen. Entonces, son programas prácticos y sencillos que dan resultado, que dan una solución real. Pero hay una frase que siempre tengo muy presente, que escuché en tantos congresos que uno participa en materia de niñez, que el Estado paga por cabeza de niños. Y entonces ahí es cuando se busca sostener esa vulneración de la infancia. Eso que o sea, que hay, bueno, burócratas, por decirlo así. Bueno, como hablaste de programas, ministerios, secretarías, toda es gente empleada, toda es gente cobrando
un salario o un honorario o lo que sea. Estamos hablando entonces de que, bueno, ese sistema se retroalimenta y tiene su propia lógica. Claro, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que sentarnos y reflexionar con los actores que integran el gobierno. Yo estoy segura que son buena gente porque dicen serlo y porque quieren hacer lo bueno. Entonces, sentarnos y hablar con ellos cuál es el problema de dar una solución real. Rápida. Claro, rápida y real, porque porque de lo contrario sí se cumple la frase esta que siempre se dice de que el Estado paga por cabeza de niño, porque estamos sosteniendo la vulneración, no estamos dando una solución, estamos sosteniendo. Y no es una inversión, es un gasto público. Es un gasto público que no tiene retorno. Porque 7 años en un hogar, como le dijiste, transitorio. Eso es un indicador de, no precisamente de éxito, es un indicador de que el sistema está fracasando. Si no estamos teniendo niños, si tenemos 800, desde el 2020, hace 6 años atrás, si seguimos sosteniendo esa misma estadística de niños en situación de vulnerabilidad sin hogar estable, es porque algo estamos haciendo mal. Entonces, ¿cuál es la solución real? Y necesitamos sentarnos y hablar y meternos en la política pública. Es incómodo, es cierto. Para el niño vulnerado, la solución a la problemática del niño vulnerado es la familia. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? Sentarse en espacios públicos en donde se toman esas decisiones, porque finalmente el Estado interviene cuando el niño es vulnerado. Ahora, yo creo que hay una especie de contrasentido en esto y tantas instituciones, a mí lo que me suena es que en realidad el primer paso debería ser simplificar o concentrar funciones o responsabilidades que ahora están repartidas en varias partes y que más o menos cada una de las partes de ese sistema tiene una especie de derecho de veto. O sea, si uno no está de acuerdo, se para todo el proceso. ¿Así entendí? Así es. O sea, tengo una idea de 5 dictámenes, 4 están al pelo, uno que me salga en contra, se para todo. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es? Hablamos con el Ministerio de la Niñez, ellos no tienen la culpa, porque es el juzgado el que nos está dando su dictamen o tal vez no esté de acuerdo. O es finalmente la Fiscalía. Entonces, allí nadie tiene la culpa. Claro, o sea, queda en una tierra de nadie. Claro, nadie se hace responsable del proceso. Pero al final, para mí, me suena como que en realidad lo que deberíamos hacer es simplificar esto. Y ahí, bueno, ¿cómo ves este tema del Ministerio de la Familia? ¿Puede contribuir? Porque si tengo luego Ministerio de la Niñez por un lado, vos empezaste diciendo, bueno, el problema de adolescencia es un problema de familia. Entonces yo estoy teniendo un ministerio para una partecita y en realidad la solución es, vamos a decir, integral en ese sentido. El sujeto de la acción pública debería ser, en este caso entiendo, más bien la familia y no los integrantes de la familia. ¿O me equivoco? ¿Cómo vos ves ese tema? Bueno, es una solución práctica que viene justamente del senador Gustavo Leite. Gustavo Leite es economista y entiendo que él lo vio y aparte es una persona que sí es provida y entiende la política pública provida. Y entonces él dijo, bueno, hagamos esto y propuso y bueno, es la solución. Solución económica para todos nosotros, los contribuyentes y solución económica para el gasto público. Ahora, si esa es la solución, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Porque tenemos historias de trayectorias, de luchas, de construir distintos ministerios. Sí, pero ahí ya estamos... Y ahí tenemos programas... Claro, pero ahí le pone otra capa de intereses que no tienen que ver directamente con el niño. O sea, a mí me interesa un espacio que construí, que gané, lo que sea, por encima de lo que la evidencia empírica me dice que es el interés del niño. Sí. Entonces, eso tampoco no es razonable ni creo que
sea justificable. Claro, ¿y cómo hacemos para que eso sea realidad? Bueno, y voluntad política se diría, ¿verdad? La famosa voluntad política. La famosa voluntad política. Pero esa sería la solución más práctica. Por lo menos para empezar a ordenar. Para empezar a ordenar. Pero bueno, estamos hablando de analizar varios programas que nos están dando solución y empezar a trabajar en... Y cuando vos me quedo dando vuelta a esa frasecita de historias, trayectorias de lucha y cosas. Es que estoy repitiendo el cliché que tanto escuché en los discursos en contra de lo que es el proyecto de ley. Sí. Ahora, bueno, ahí ya con cierto desparpajo está diciendo en realidad, me interesa mi espacio que yo me construí, en el cual de alguna u otra manera tengo algún tipo de estatus o lo que sea, y la verdad que la cuestión del mitaí no sé si me interesa tanto. Ahora, dicho eso, esa fragmentación de la familia, vos te definiste pro vida, pro familia, ¿es o no es también un elemento promovido por ciertas ideologías, por cierto espectro ideológico? Los otros ministerios. O fragmentar la familia, el Ministerio de la Juventud, de la Niñez. No, y desde el Ministerio de la Familia, ¿cómo lo van a hacer? Y tener el Ministerio de la Mujer. Y en el caso, por ejemplo, de... El fragmentar la familia, faltaba el Ministerio del Varón, pero ese ni ahí, ¿verdad? Pero el hecho de haber tenido estos desdoblamientos en ministerios específicos, ¿es o no es una cuestión ideológica? Lo es. Es una línea doctrinal que sigue todo un manual de instrucción y por supuesto que para ello necesitan la promoción desde el Estado. Y si lo hacemos desde el Estado, eso significa financiamiento. No, pero si lo hace del Estado, por otro lado, más que financiamiento, significa coacción. Coacción y bueno, pero sin financiamiento no se puede coartar. Entonces, si tenemos un Ministerio de la Familia, lo que vamos a hacer es recortar estos gastos públicos y finalmente ya no vamos a tener este tipo de promociones. Porque más de programas que abordan la solución a la problemática de la violencia de la mujer, que evidentemente nadie niega que sí hay violencia en contra de la mujer, lo que tenemos es una promoción de lo que es la ideología feminista. Entonces, entre esa línea delgada, entre el derecho de la mujer y el feminismo, entonces ahí es cuando nos encontramos en el discurso vacío de cómo nos van a sacar nuestro espacio, a nosotras las mujeres. Mientras que el espacio de la mujer es la familia, sí, es que vamos a hablar en contexto de sociedad. Claro. El espacio de todo, no solo la mujer. Claro, si hablamos de la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos de familia? ¿Por qué tenemos que hablar de la individualidad de la mujer y ir segmentando? Y es una cuestión ideológica, evidentemente. Y en el tema de niñez, yo también escuché mucho ya de diferentes corrientes así de la autonomía responsable y cosas esas. O sea, en el origen de tener un Ministerio de la Niñez, ¿estaba o no estaba ya este tipo de enfoque de derechos? No, de hecho sí, por eso te decía que estos programas fueron heredados de organismos y organizaciones internacionales que fueron metiendo su influencia doctrinal en los distintos funcionarios que están, algunos están y otros estuvieron dentro de lo que es el Ministerio de la Niñez. Hoy en día yo sé y me consta que el Ministerio de la Niñez tiene más clara su postura en cuanto a estas ideologías, o sea, tiene clara, eso es lo que siempre están diciendo, que hoy están tratando de seguir una línea clara pro familia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos heredaron programas que tienen que ir trabajando y que lo están haciendo, y eso lleva su proceso, su tiempo, y no sé si le vaya a dar este gobierno para poder trabajarlo, porque ya está terminando el gobierno otra vez, rápido pasa el tiempo. Entonces, ahí es cuando el Ministerio de la Niñez se encuentra con esas deficiencias de que heredó programas. Entonces, tienen que trabajar. Aparte de esos funcionarios que
años vienen trabajando en el Ministerio de la Niñez y que fueron adoctrinados por distintas ONGs que estuvieron trabajando en el Ministerio de la Niñez, y eso deja su herencia. Claro. Entonces ahí nosotros como paraguayos estamos teniendo funcionarios que tienen claramente una línea que no es una línea de la mayoría, pero que igual, o sea, la ley le regula, le protege, no podemos cambiar, pero sí estamos trabajando con ellos para poder tener una línea clara en estos temas. Pero sí, es difícil porque son programas heredados y son doctrinas heredadas. Sí. Y de hecho que la niñez, de por sí, la especialidad y la doctrina de materia de niñez viene de esa línea doctrinal, en donde lo que promocionan es la autonomía progresiva del niño, de que el niño sea independiente de la familia, de que pueda decidir por sí solo. Entonces ahí se da el giro lingüístico. El giro lingüístico es una herramienta esencial para poder pervertir a lo que es la infancia. Entonces ese es un tema profundísimo que en algún momento seguro hay que hablar, ¿verdad? Pero el giro lingüístico se utilizó para poder adoctrinar a las instituciones públicas. Y eso, si se utilizó para adoctrinamiento y demás cosas, un adoctrinamiento ya presupone detrás de sí un programa, claro, presupone una estructura, presupone unos cuadros que toman decisiones, que asignan recursos, etcétera, etcétera. Y todo eso viene decantando entonces a través de estos mecanismos para, como vos decís, introducir ideas que no son precisamente las ideas predominantes en la sociedad en la cual estas ideas se insertan. Y bueno, y ese es todo un proceso que también desde Prodinamia vamos a seguir seguramente debatiendo, analizando, porque me gustó mucho esto del giro lingüístico, porque yo creo mucho en esto de que la palabra tiene poder, ¿verdad? Claro. Todo empieza con la idea, y la idea para expresarse necesita el vehículo que es la palabra, no hay otro. Claro, y el giro lingüístico consiste en cambiar los conceptos y en cambiar las definiciones. Entonces, cuando vamos cambiando los conceptos y vamos sembrando esas ideas en los distintos funcionarios que tenemos y en la sociedad misma, entonces ahí es cuando tenemos finalmente una política pública con el concepto que se busca tener. Claro, pero instrumentando, digamos, ya también todos estos mecanismos. Y vamos a quedar contigo, Graciela, para ir profundizando esto, porque si hay algo que nos preocupa también, y creo que a todas las personas que comparten estos espacios, tiene que ver con esa sensación de incremento de la violencia en nuestra sociedad. Nos gusta vernos los paraguayos como una sociedad pacífica, ¿no? Sí. Nos gusta vernos así. Pero realmente, lastimosamente, tenemos que ver de que ya de un tiempo a esta parte, esa intolerancia, esa violencia, en prácticamente muchos ambientes, ¿verdad? Ya sea en la cancha, en el supermercado, en el tránsito mismo, como que está a flor de piel. Y eso es resultado de procesos también a los cuales se somete o es sometida la sociedad. Y dentro de eso también, aparte de ver esta violencia progresiva que en los más débiles, como son los niños, también se exacerba, por otro lado vemos también delincuentes cada vez más jóvenes. Vemos toda una problemática, sonados casos de asesinato muy escabrosos y cometidos por gente cada vez más joven, menores de edad incluso. Apenas, que voy a decir, pero con chiquilín como esto va a meter en su... Es que en poco tiempo tenemos casos emblemáticos muy fuertes de adolescentes, niños, en estos días niños, o sea, muy fuertes que tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Y hay algo que está pasando en la familia y por qué no se está pudiendo resolver con la familia la problemática. Entonces, esas son las respuestas que, si encontramos la respuesta a estas preguntas, vamos a encontrar la solución. Muy bien. Y para tratar de indagar esas respuestas y también avanzar en estas soluciones, te vamos a convocar a vos también a otro encuentro muy próximamente.
Por hoy se nos fue el tiempo. Muy interesante todo lo que nos comenta Graciela. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Gracias. Seguiremos trabajando también desde ProDynamics para que personas como vos tengan un espacio también para explicar estas problemáticas que la gente que está en el día a día, que la está luchando, como se dice, muchas veces no entiende, Sí. pero lo que hace es sufrir ya las consecuencias de todo esto que estamos viendo. Así que muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación, por su presencia también, y quedamos hasta la próxima.